se trata de construir 12 esferas que sean tangentes a la número 13 y que todas tengan el mismo tamaño. O sea que hay que dibujar 13 esferas y 12 de ellas son tangentes a la otra, sabiendo que todas son iguales. Bueno, para eso, siempre que hay un ejercicio de este tipo, pensamos en un poliedro que pueda meter a esas esferas. Entonces, si por ejemplo tengo un cubo, hacerlo así en asonometría, manteniendo las líneas paralelas, y ahora cojo ese cubo y cojo los puntos medios de cada uno de los lados y los uno, pues aquí me sale una figura que se llama cuboctaedro, que es un poliedro arquimediano, que lo puedo obtener al cortar las esquinas del cubo. Aquí está la figura. La marco un poco más, o sea, lo que nos quedaría sería este cuadrado, abajo otro cuadrado y en cada una de las caras laterales también cuadrados. Y luego entre cada 3 cuadrados hay un triángulo. Incluso para visualizarlo más intuitivamente podríamos darle colores, por ejemplo, a los triángulos de un mismo color y luego, por ejemplo, a los cuadrados de color naranja. Bueno, pues ese es el cuboctaedro. Si yo, por ejemplo, dibujo una esfera aquí, en cada uno de los vértices, pues tengo aquí 4 esferas que pueden ser tangentes. Entonces simplemente la esfera llegará hasta aquí. Entonces ya puedo dibujar una esfera. Lógicamente, al hacer la circunferencia, aunque llegue hasta aquí, por aquí va a sobresalir un poco. La dibujo y tengo ahí una esfera. Vuelvo a hacer aquí lo mismo y me sale otra esfera también que es tangente a ella. Aquí lo mismo, otra tangente y aquí otra tangente. O sea que estos centros lo son de estas esferas, las 4 tangentes entre ellas. Pero debajo puedo hacer exactamente lo mismo. Hago aquí una esfera, hago aquí otra tangente en esta esquina, que será tangente a esa. Bueno, el centro está aquí, vamos a dibujarlo un poco mejor. Y por la parte de atrás exactamente igual, con lo cual ya tengo ahí otras 4 esferas dispuestas igual que esta. Por último, estas de aquí serán tal que, como esta corta también en el punto medio y esta corta aquí en el punto medio de esta arista, pues también aquí tendré una esfera que es tangente a estas 4. Pero también me va a pasar eso aquí. Aquí puedo hacer otra esfera que también es tangente, pues igual que esta, a las 4 que tiene alrededor aquí. Y aquí exactamente igual. Aquí puedo colocar otra esfera. Bueno, pues estas que estoy disponiendo por aquí son en realidad otras que aparecen una en cada esquina, pero entre estas 4 pues podré poner ahí una esfera centrada que es tangente a todas las que quedan en la parte superior y las que quedan también en la parte inferior. Bueno, pues esa sería entonces la figura. Vamos a marcarla un poco más para que se entienda. O sea que al final me quedaría esta esfera que se vería aquí en primer plano. Luego tendría, por ejemplo, esta esfera. Vamos a respetar el cubo. Bueno, entonces hago esta esfera. Primero marcamos las esferas. Luego me quedaría esta visible. Entonces son las que quedan en primer plano. Luego tendría esta. Luego esta. Y luego esta de aquí atrás. Aquí tenemos las 4 en la parte superior. Luego tenemos esta. Y luego tenemos esta. Y también esta de ahí atrás. Bueno, pues como decía, estas 4 están en el cuadrado superior y estas 4 en el inferior. Y luego tenemos, si queremos pensar en esta distribución, estas 4 para aquí, luego estas 4 para aquí. Y ahora lo que habrá que evaluar es si realmente estas son tangentes. Entonces, si dibujamos esa figura en plan de alzado, nos alejamos un poco, pues tenemos el cubo, partimos del cubo, vamos a hacerlo por ejemplo aquí. Entonces tenemos el cubo en planta es un cuadrado y en alzado es otro cuadrado. Ya que se trata de hacer esa figura en diédrico. Observando las verdaderas magnitudes de las esferas podremos ver si realmente pues, son tangentes, como se presume. Bueno, entonces para dibujar esta figura habíamos dicho que cortábamos por los centros y teníamos entonces el cuadrado superior,
que era lo que ahí aparecía en color naranja, mientras que aquí arriba, si representamos, pues también tenemos en esta cara otro cuadrado. Bueno, si yo proyecto siguiendo aquí una dirección, esta sería la línea de tierra, planta y alzado del cubo octaedro, y si hago una proyección de manera que me queda esto ortogonal a esta dirección, proyecto esto, proyecto todo el cubo, cojo la altura del cubo, la coloco aquí, y ahora tengo que, en realidad, este punto, aquí tengo un cuadrado cuya diagonal es vertical, pasa por el centro, aquí, 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 aquí. O sea que tengo aquí el cuadrado que se transforma en un rombo según esta proyección. Lo mismo tengo aquí. Bueno, pues esta será la disposición del cubo octaedro en el perfil. Bueno, en el perfil, en esta nueva proyección, un cambio de plano. Simplemente es proyectarlo sobre este plano que es ortogonal a la dirección que pasa por el plano de las aristas estas. Entonces dibujo el cubo y ahora si quiero pues puedo decir, bueno, los cuadrados serán naranjas, ya los dibujo naranjas, y luego los triángulos los habíamos puesto amarillos. Aquí igual tenemos este triángulo y este. Bueno, ahí está la figura, planta, alzado y esa nueva proyección. Bueno, pues ahora se trata de hacer esferas de manera que cojan los centros siempre de cada uno de estos puntos de la figura. Entonces tenemos aquí necesariamente, pues vamos a coger las verdaderas formas. Empezamos por ejemplo por aquí. Entonces sabemos que las esferas van a ser tangentes en este punto, en este. Por tanto ya puedo hacer centro, una esfera que llegue hasta aquí, otra que llegue hasta aquí, otra que llegue hasta aquí y otra que llegue hasta aquí, las cuatro perfectamente tangentes. Es la parte superior de las cuatro tangentes estas que tenemos aquí. Ni que decir tiene que esto forma un cuadrado también, con los lados paralelos a esto, si hacemos líneas tangentes a las circunferencias. Pero luego tenemos que abajo pues también vamos a tener, si nos fijamos aquí, esta disposición a partir de este punto. Eso quiere decir que a partir de este punto una esfera exactamente del mismo tamaño. Entonces la dibujo por aquí y necesariamente también va a quedar en un cuadrado. Centro aquí, hago el cuadrado. Centro aquí, hago el cuadrado. Y centro aquí, otra vez circunferencia, todas del mismo tamaño. Eso quiere decir que como esta distancia es igual, pues necesariamente también va a venir de manera que el contorno es también un cuadrado perfecto. O sea, un cuadrado que es paralelo a este, homotético con este respecto a este centro. Bueno, tenemos ya esta proyección y ahora la esfera interior, que era lo que había que comprobar, sería tal que sería tangente a estas circunferencias. Pues si hacemos una línea perpendicular a este lado, pues tenemos que esta esfera va a llegar hasta aquí, que coincide exactamente con la línea que pasa por aquí, la que une los centros. Bueno, pues entonces tenemos que en ese punto, que tendría que ser el punto de tangencia de todas las circunferencias, ahí va a pasar otra circunferencia que necesariamente también es igual que todas estas. Por tanto, esta circunferencia también es tangente a estas cuatro, ya que esta distancia es igual que esta. O sea que quiere decir que esta es tangente a las cuatro exteriores estas. Bueno, pues según eso hacemos la proyección de esto. Como vemos, la disposición de esto está aquí. Según las que están más salientes, proyectamos estas dos. Tenemos ahí. Entonces, otra vez lo mismo. Bueno, esto llega también. Cogemos los puntos medios para ser más exactos. Es algo más grande. También. Centro aquí, punto medio. Centro aquí, punto medio. Y tenemos ya ahí las cuatro esferas. Bueno, son las que corresponden a estas de este plano. Nos acercamos un poco. Y ahora tenemos detrás esa centrada. Y por último tenemos estas con el mismo radio que las otras esferas, ya que todas son iguales. Volvemos a hacer otra aquí cuyo centro sea esto. Necesariamente esas esferas también formarán en el contorno de la figura siempre pues otro cuadrado. Bueno, tenemos ya todas las esferas y luego en el interior, si unimos esto, es una esfera que es tangente también pues en estos puntos, con lo cual quedaría todo por aquí.
ya no hacemos las discontinuas, sí sabemos que pasa por estos puntos, la central. Bueno, tenemos ya planta alzado y ahora perfil, es quizás el más interesante. Entonces tenemos estas esferas y tenemos esta sobresaliente. Entonces tenemos también esto, sabemos que en todas las proyecciones en diédrico son proyecciones ortogonales y todas tienen el mismo radio. Entonces cogiendo el mismo radio cojo esto hasta aquí y va a llegar hasta aquí, hasta la mitad de esto, ya que es donde queda aquí realmente el punto correspondiente de del cuadrado. El centro del cuadrado, el centro de la arista del cuadrado. Hago entonces, esto va a llegar también, pues esto va a sobrepasar un poco. En perspectiva, sabemos que en el espacio este es un radio, pero en perspectiva vendrá un poco más hacia abajo. Bueno, también. Entonces lo único que, para hacerlo sin liarnos, lo único que habrá que hacer es simplemente coger el radio, aquí que está en verdadera magnitud, y hacer centro y hacer circunferencias. Al hacer las circunferencias, pues ya tenemos la primera que vendrá por aquí con este centro, la segunda que vendrá por aquí con este centro. Bueno, lo mismo, esta que queda aquí con este centro, esta que queda aquí, necesariamente tiene que pasar por este punto, que es algo más grande. Lo mismo esta pasa por ese punto, centrada aquí. Bueno, tenemos esas 4 esferas, luego hacemos aquí, pues lo mismo, con la misma circunferencia, hacemos aquí estas 2 que corresponden a estas de aquí. Sabemos exactamente su alineación porque sabemos que el radio es el de la esfera. Y luego tenemos este centro de aquí también con el mismo radio. Bueno, pues ya tenemos todas las esferas. Bueno, ahora habría que ver qué es lo que aparece superpuesto, no, lo que aparece delante y lo que aparece detrás. Tenemos esta figura. Entonces, simplemente, si nos fijamos en esto, pues esta esfera es la que aparece en un primer plano, pues es la que solapara a las demás. O sea que esta es la que solapa. O sea, ahora hay que ver lo que está delante y lo que está detrás. Necesariamente estas están detrás. Ahora la clave es si esta está delante de esta. Pues necesariamente vemos que esta, que corresponde a esta, está delante de esta. Entonces, esta solapa a la otra. Entonces, hago la circunferencia tangente con esta y esta solapa, o sea, tapa a esta de aquí. Y ahora esta de abajo habría que ver cuál se solapa. Lógicamente esto también, pues esta va a quedar hacia afuera y estas 2 hacia atrás. O sea que estas 2 quedan ahí detrás, las 2, con el centro ahí. Bueno, por último, ¿qué quedaría delante, esta o esta? Pues esto es quizás lo más complicado. Tenemos esta circunferencia y ahora estamos viendo, a ver, tenemos estas 2, pues parece ser, si mi intuición espacial no falla, cosa que podría fallar, que si lógicamente estas están en paridad con estas, pues esto debe estar delante, de una forma deductiva, no visual. Que lo visual siempre suele ser más sencillo, pero bueno, en este caso parece que no, que inmediatamente podemos ver que estas están detrás y son las que son tangentes a esta de aquí, la que está detrás de esta, la que está aquí, pero que coincide perfectamente alineada con ella, o sea que el contorno podría hacerse un plano tangente a las 3. Bueno, ahí tenemos ya el solapamiento de todas y entonces esta es la solución. 12 tangentes que son tangentes, 12 esferas tangentes a la central, que queda en el centro del cuboctaedro y que podríamos hallar su centro, pues por ejemplo, uniendo 2 vértices opuestos, por ejemplo este y el que queda ya detrás, también de la cara opuesta del cuadrado, uniendo esto con esto, el punto medio. O también la intersección, el punto medio de una diagonal del cubo. Si aquí dibujáramos el cubo, vamos a dibujarlo, olvidándonos ya del cuboctaedro, el cubo vendría por aquí y lógicamente pues va a atravesar a las esferas. Entonces, cogiendo aquí esto, pensamos que la atraviesa por aquí, se mete por ahí y luego viene por aquí hacia arriba y luego baja otra vez y vuelve a hacer esto en esa esfera. O sea que si dejáramos el cubo nos quedaría ahí ese detalle con esa apariencia. Simplemente 3 caras aquí, ya no lo hago en los otros lados.
que se meten en cada una de las esferas. Podríamos sombrear así un poco para hacer más el efecto espacial. O sea, las esferas con sus sombras. Esta queda delante de la de atrás. Y luego, por ejemplo, esto por aquí. Esto para tener una mejor intuición espacial del objeto. Bueno, pues esa sería en planta alzado y ese perfil, que quizás lo más complejo de ver era, bueno, esta era clara que estaba detrás, pero sabiendo que estas dos también estaban delante de estas, pues necesariamente las de abajo, pues también iba a pasar lo mismo con ellas. Ese es el ejercicio de las esferas tangentes.